Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos acá empezando el segundo día de actividades en ERCS. Estamos con Mati y con Hippies. Faltan algunos. Bueno, como siempre no se sabía bien qué íbamos a hacer hasta que llegamos. Acá en esta parte de Ongamira lo que se hizo es un portal, bueno, entre muchas cosas, otras cosas se pueden decir, pero en este caso es como un portal hacia los códigos del agua que hay en toda esta zona y los que se guardan en las montañas, no solo el agua de vertiente, sino que desde las ciudades intraterrenas también se codifica, muchos trabajos son de codificar el agua que después va a salir por las vertientes para que la gente después consuma eso y que se ríen esos códigos. Esa información. Bueno, entonces lo que se hizo hay 5 llaves que se hicieron girar. Supongo que también corresponderá a 5 personas o actividades en otros lados, bueno, no sé, porque todo es un fractal. La cosa es que de ahí emergió la información del agua, en la cual inyectamos todos los códigos de la red y los códigos personales, y toda la información se hizo expandir y confluir hacia un lugar en Egipto, que seguramente también ahí ya en este momento se están haciendo actividades, o bueno, que es como antes de que exista lo que conocemos como Egipto, las pirámides y todo, se buscó un centro específico, un lugar determinado desde otro nivel dimensional, que iba a ser el epicentro para lo que después es lo que hoy es la red crística, que es una red artificial hecha después de lo que fue la Atlántida y que, bueno, podía funcionar o no, esta vez funcionó y se buscó como el punto de partida. La información, aparte, que se nos ha dado desde el año pasado es que una vez teniendo el centro, cualquier cosa se puede destruir y volver a crear. Pero vos necesitas tener el centro específico, que es lo único que importa. Bueno, en este caso se nos hizo ir a ese centro, que ni siquiera es la pirámide o los lugares físicos, sino que es cerca, pero es un lugar específico muy, 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 muy chiquitito, eh, elegido desde otro nivel dimensional. Como desde ese lugar parte la primera espiral, que decimos espiral áurea, que es lo que después genera una red de miles y miles de nodos de lugares en todo el mundo, de templos, bueno, todo. Pero todo nace de un pequeño centro que está ahí. Entonces se nos hizo llevar esta información de las aguas codificada con todo esto que trajimos hacia ese centro, hacerlo confluir, y era como una inyección. Y esa misma inyección, obviamente, como es fractal, se inyecta en las venas, en la sangre. Eh, Así que bueno, eso, y también cantamos mucho y cosas de hippies. Pero, pero bueno, básicamente si lo tuviera que explicar es más o menos eso. Se llevó la codificación de la información que trajimos hacia la agua de acá y todo esto se inyectó a su vez interdimensionalmente en ese lugar, en ese centro, eh, que está representado en Egipto, pero que es un lugar muy, muy chiquito elegido interdimensionalmente, el cual es como se podría decir que es el corazón o el centro de lo que es la red crística. Que recordemos que esa red no existía más, se había eliminado, o sea, no había posibilidad de que eso exista y se creó con una red de nodos durante miles de años, de miles de personas, millones de personas, maestros, seres de todas las jerarquías que confluyeron para ver si se podía levantar esa red artificialmente. Artificialmente no significa malo, porque todo es artificial. El planeta es artificial. Pero artificialmente significa que no es el paso natural que el ser humano de miles y miles y miles y cientos de miles de años para llegar a ese estado, porque no hay ese tiempo, sino que tenía que hacerse en mucho menos tiempo. Bueno, se logró y es lo que hoy conocemos como la red crística, conectarse a la red crística. Bueno, pero todo nace de un pequeño centro, como es también fractal al mismo tiempo del centro de nuestro corazón, que tiene un espacio muy, muy, muy pequeño donde está ese mismo lugar, que es el mismo en el fondo. Eh, Así que lo que hicimos después es encender la llave de Atón, la llama de Atón, que es una vamos a decir, las conciencias, o los nombres, o los códigos que Akenatón, que dirige esta red. Y cuando hablaba, lo que hablaba es decir que cualquier parte del sistema puede hablar por todo el sistema. Es como una célula tuya puede hablar, sea del hígado, sea del cerebro, cualquier lado, esa célula sos vos y puede hablar de vos, y de hecho que hasta puede fractalizar problemas que hay en otros lugares.
Entonces, cualquier persona, no existen los títulos son a modo como un juego de niños, o los títulos, o los nombres, o Yukan le hizo tal, o esto. Pero en realidad cualquier persona puede hablar por cualquier parte del tiempo-espacio de la red. El único requisito es que esa persona esté transitando lo que está contando, con errores o con acierto, pero eso es la llave para poder hablar en nombre de. Porque como todos somos parte de la red, cualquiera puede hablar en nombre de la red y de los seres y decir que es tal cosa, pero no es que es en sí mismo, es el ser, es la red, es tal, es el embajador, sino que son simplemente maneras de que nuestro intelecto decodifica de que estamos haciendo una tarea, una misión para un entramado, pero cualquier persona puede hablar por cualquier parte de la red, y eso es lo que dejó en claro esta energía de Akenatón, que dijo que lo llamaron de miles de maneras, que es expresado en miles de otros seres, de otras historias, y en realidad es también expresado en cualquier persona de las que estaba acá. Así que, bueno, básicamente eso también es la codificación de la unificación y la integración que llevamos ahí con las agüitas. Bueno, listo. Abrazo. ¿A qué le vamos a poner a los hippies? Bueno, beso.